Shalom, bienvenidos a Beahat a Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página loveisrael.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Hay muchas maneras que podemos referirnos al Mesías Yeshua. Podemos llamarlo nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, pero una de las maneras que el libro de Apocalipsis nos revela a nosotros es como el primer nacido de los muertos. De esta forma es como Él nos ha dado la victoria. Ese término primer nacido o primogénito está siempre asociado con la victoria en las Escrituras. Así que Él le ha dado la victoria a los que estaban muertos. ¿Cómo Él hizo eso? Bueno, vamos a comenzar donde terminamos la semana pasada. El libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Ahora bien, aquí vemos que no solo es llamado el primer nacido de los muertos, sino que también se habla de Él como el exaltado sobre todos los reyes de la tierra. Y eso solo prefigura el hecho de que Él va a gobernar sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿quiero que Él gobierne mi vida? ¿Esa es mi pasión? ¿Entiendo mi necesidad de someterme a sus reglas? Si no, ¿qué soy yo? Si no estoy interesado en eso, soy un rebelde a Dios. Vamos a ver especialmente en estos capítulos posteriores del libro de Apocalipsis lo que Dios va a hacer a los rebeldes, que son los que se rebelan en contra de su voluntad. Note algo más acerca de este quinto verso. Dice, aquel que nos ama. Ahora bien, si vas a someterte a alguien, si alguien va a gobernar tu vida, ¿no estarías de acuerdo que sería agradable que ese gobernante sea uno que te ame? Y no solo uno que te ame en palabras, sino que también en hechos. Y eso es exactamente lo que las Escrituras quieren revelarnos, la medida del amor del Mesías. ¿Qué leemos aquí? Bueno, leemos que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Que lavó nuestros pecados con su sangre. Ahora, todo esto habla de un concepto. Cuando hablamos de amor que nos lava nuestros pecados, estamos hablando de este acto supremo. Y recuerda que aquí se menciona la sangre. ¿Cuál es el propósito de la sangre? Bueno, dice las Escrituras que no hay redención sin el derramamiento de sangre. Así, ¿qué hizo el Mesías? Él se dio totalmente. Dio de sí mismo para redimirnos. Y todo esto fue, ¿por qué? Recuerda, todo está enraizado en el amor. Y esta palabra bíblica, especialmente en la Nueva Alianza, el amor es sinónimo de dar. Así que el Mesías nos amó, se entregó por nosotros para un propósito primordial, para engendrar ese cambio en nuestras vidas, es decir, el cambio redentor mediante el cual somos liberados de la esclavitud del pecado. Y por su pago nos convertimos en una posesión comprada. Y a través de eso, ¿qué tenemos? Bueno, recuerda ese versículo al inicio. Estábamos hablando del primogénito. El primogénito tiene que ver con victoria, que podamos conocer la victoria en nuestras vidas. Y que dice, y observa lo alto de esta victoria, que nos has hecho reyes y sacerdotes ante Dios, su Padre. Ahora, como dije antes en la primera sesión de la semana pasada, una de las cosas que Juan hace es esta. El Espíritu Santo lo lleva a tomar pasajes del Tanaj, que es la Biblia hebrea, lo que llamamos el Antiguo Testamento, para tomar pasajes y la mayoría de los cuales son bien conocidos por la comunidad judía, y usarlo en un nuevo contexto para mostrarnos la importante revelación bíblica. Y este importante pasaje aquí, mira de nuevo en el versículo 6 que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Esto es un sacerdocio real de Dios Padre. Bueno, esta es una cita del Éxodo capítulo 9, versículo 6.
Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, aquí es donde Dios sacó a los hijos de Israel, Egipto, de la esclavitud y los llevó al monte de Sinaí. ¿Y qué quería hacer? Quería traer un cambio sobrenatural en sus vidas. Y este es el cambio que podemos experimentar hoy, para convertirnos en un sacerdocio real, para que podamos ser reyes para gobernar. Una de las cosas que vamos a averiguar en las últimas partes de este libro es que tenemos un llamado. Tenemos un llamado para gobernar y reinar con Él en el reino. Y ese grado de gobernar que tenemos dependerá de Él ahora mismo. ¿Qué hago con este cuerpo terrenal? ¿Me estoy sometiendo a las cosas de Dios? ¿Estoy caminando en obediencia? Ahora, hay que darse cuenta de algo. Cuando alguien pregunta, ¿estás caminando en obediencia? Lo que realmente te está preguntando es si estás caminando en fe. Porque fe y obediencia, aunque no oímos mucho esto, pero la fe y la obediencia hablan de la misma cosa. La fidelidad lleva a la obediencia. Y si vas a ser obediente, ¿vas a qué? Vas a actuar en fe. Él dice una vez más al final del versículo 6, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿por qué aparece de esta manera en la primera sección? Para decirnos que lo que Dios está haciendo está basado en su poder. Lo que Dios quiere hacer es esto. Él quiere hacernos recipiente de su poder para que podamos gobernar en su nombre, para que podamos llevar a cabo su propósito y sus planes. ¿Para hacer qué? Bueno, vamos a ver en unos minutos una de las cosas que Dios hizo, que es, Dios entregó todo a su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo poder, autoridad y honor se lo dio a su Hijo. Y esa es la alegría del Padre, otorgar todo lo que tiene que dar a su Hijo. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en esta próxima sesión. Pasemos ahora al versículo 7. Ahora, aquí de nuevo, quiero recordarles que uno de los aspectos únicos de esta profecía es como Juan toma pedazos de las Escrituras, los corta y los une con otras Escrituras para que podamos tener la revelación de Dios que quiere que tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos un gran ejemplo aquí en el versículo 7. Leemos, he aquí. Ahora recuerda esta frase. Siempre tiene que ver con lo que viene inmediatamente después. Algo que es importante, algo que es valioso, algo de lo que dependemos para poder entender la verdad de ello, para que podamos posicionarnos en el entendimiento correcto y para que podamos actuar en fe. ¿Y qué aprendemos aquí? Mira otra vez el versículo 7. He aquí que viene en las nubes. Ahora, preparándome para este mensaje, le pregunté a algunas personas, cuando escuchas esto, ¿qué te viene a la mente? He aquí que viene en las nubes. La gente decía, nos dice que cuando el Mesías regrese, viene del cielo. Bueno, déjame decirte que sí. Cuando el Mesías venga a establecer su reino, cuando venga, e incluso antes de eso, para el propósito del rapto, y hablaremos de esto en el capítulo 7. Pero sabemos que hoy está a la derecha del Padre, sentado a la diestra del Padre. Así que cuando venga, viene de los cielos. Pero ese no es el propósito de esta cita. Si miras de nuevo, dice, he aquí que viene de las nubes. Lo que nos refiere aquí es a la cita del libro Daniel capítulo 7. Y en su contexto original, ¿qué está pasando? Bueno, déjame darte una tarea. Toma nota de Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Ahora, los rabinos, en lo que se conoce como la Gemara, escribieron sobre este versículo y hablan de este versículo entendiendo la identidad del Mesías. Lo que este versículo de Daniel nos dice, un día el Mesías vino a las nubes del cielo. ¿Y a dónde fue? En el contexto original, no se trata de que Él venga a la tierra para establecer su reino. Él lo va a hacer. Pero en su contexto original, habla de Él presentándose delante de quien la Biblia llama el anciano de días.
Dios el Padre. Así que cuando el Mesías, el Hijo de Hombre, venga y se presente ante su Padre Celestial, allí herede algo, dice que Él heredará todo honor, gloria y poder, hasta el punto que, y no se pierda esto, que todas las familias de la tierra, la gente, naciones y lenguas, así dice la terminología, que todas las personas le adorarán. Ahora, he compartido con ustedes anteriormente sobre la importancia de este versículo, porque si lo miras en hebreo, la palabra para adoración es la palabra la'avot, significar también servir como un empleado. Como un empleado sirve a su empleador. Así que lo que quiero que veas aquí es esto. Si no tenemos cuidado, podríamos simplemente decir que la gente va a servir al Mesías, que Él va a ser como un empleador. Bueno, pero significa más que eso. Porque por la soberanía de Dios, cuando Daniel recibió esta visión, Dios le dijo que la escribiera en arameo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito y el significado de esto? Bueno, el propósito es este. En arameo, la palabra que se usa aquí es Peh, Lamed, Het. Esas son las letras. En el libro de Daniel, en ningún momento significa trabajar como un empleado que trabaja para su patrón, como un siervo que servía a su señor o a su rey. Siempre se usa en el libro de Daniel, y la palabra aparece varias veces, siempre se usa en el contexto de la adoración. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que ahí, en esta transición, y lo veremos muy claramente en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, donde el Mesías va a hacer ¿qué? Él va a sentarse en el trono de su Padre Celestial, y Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando dice, y vuelve a mirar aquí en el versículo 7, he aquí, Él viene en las nubes. No es solo para decirnos que Él viene del cielo a la tierra para establecer el reino. Una de las cosas que está diciendo es su identidad. Mira otra escritura. Dice, y todo ojo le verá. Bueno, aquí vamos de nuevo. Así que vimos en la primera mitad de este versículo, en una cita del libro de Daniel, capítulo 7, esta cita ahora es en el libro de Isaías, capítulo 52. Así que miremos allí. Si quieres, por un momento vamos al libro de Isaías y veamos el capítulo 52, que quiere mostrarnos este contexto y por qué Isaías habla de esto y qué nos dice Juan aquí, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, para escoger en este versículo. Mira otra vez en el capítulo 52. Si puedes ver en el versículo 8. Ahora, el verso dice, vemos que hay centinelas que están buscando el mover de Dios para que Dios cumpla sus promesas proféticas, que Dios se mueve de tal manera que el reino sería establecido. Así que hay centinelas y que leemos, dice, tus centinelas, dice, alzan la voz a una, gritan de júbilo. Y este es el término de grito de alegría. Es un término de adoración para Dios con respecto a su fidelidad. Y luego aquí está en el verso que escribió Juan, dice que el contexto dice, porque verán con sus propios ojos el retorno del Señor a Sión. Ahora, el contexto, si leemos los primeros versículos antes que mirábamos, es todo sobre el Evangelio. ¿Por qué digo eso? Porque en la lengua hebrea la palabra Evangelio aparece allí. La palabra levaser o hatzorah. Así que el Evangelio en última instancia está relacionado con el reino. Son las buenas nuevas de cómo tú y yo podemos estar en ese reino a través de la justificación, a través de la cruz del Mesías. Pero aquí lo que se está hablando en esta segunda venida nos está diciendo que Dios, a través del Mesías Yeshua, va a regresar a Sión. Él es el que va a establecer el reino. Volvamos al capítulo 1 en Apocalipsis, al versículo 7. Y hablando de esto, que cada ojo va a ver, ahora tenemos una buena idea de quién estamos hablando. Dice, también, lo dice literal, Dakaruhu, los que lo traspasaron. Así que está hablando de quién? De la casa de Israel. Que el Mesías estaba regresando ¿a dónde? A Israel. Y que cada ojo
va a verlo y lo van a reconocer. ¿Por qué esto es tan importante? Pues bien, este término traspasar, herir, perforar, lo que hace Juan acaba de tomar diferentes porciones de la Escritura aquí para mostrarnos la identidad del Mesías. Y vamos al libro de Zacarías, en el capítulo 12. Cuando Israel estaba en medio de una gran persecución y dificultad, y vimos que en medio de eso, ¿quién regresa? Mesías Yeshua. Y para la sorpresa de la casa de Israel y de la casa de Judá, su libertador, que se llama el Hijo de David, va a ser uno que va a ser herido y traspasado. ¿Y qué dice la Escritura? Bueno, sigue leyendo. Aquí dice que van a llorarlo. ¿Quién? Todas las familias de la tierra. Así que una vez más, esta expresión que también aparece en Zacarías, pero déjeme decirle algo más. Si ustedes fueron entrenados en el judaísmo rabínico, esta expresión que aparece muchas veces en la Escritura, cuando hablamos en las familias, todas las familias de la tierra, ¿conoces el primer lugar donde aparece? En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Ese es el pacto de Abraham, esa promesa que está arraizada. Como Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16, esta promesa está enraizada. ¿En quién? En la semilla de Abraham, que es el Mesías Yeshua. Así que cada vez que oímos esta expresión acerca de todas las familias de la tierra, debemos pensar en el Mesías. Este pacto que Dios hizo con Abraham, que en última instancia fue un pacto, una bendición. ¿Y cuál bendición? El reino. Ahora, cuando empezamos a estudiar este libro de Apocalipsis, lo primero que mencioné fue la bendición. Y otra vez le pregunté a la gente, cuando escuchas bendición, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Sobre qué piensas? Alguna gente diría, bien, usted sabe lo que sería la bendición para mí, jubilación, solo quiero dejar mi trabajo. Otros dirían, ¿sabes qué? La bendición para mí sería la independencia financiera, pero que nunca me tenga que preocupar más por dinero. Otros me dicen, ¿sabe qué sería para mí? La salud, porque tienen algunas enfermedades, algunos tienen dolencias. ¿Sabe qué dirían otros? Paz, porque sus familias están en confusión, sus hijos no están caminando con el Señor. Así que quieren la paz, que es la voluntad de Dios en sus vidas para este mundo. Pero cuando comprendemos correctamente la bendición dentro del contexto de este libro y lo que Dios le dijo a Abraham, necesitamos entenderlo con el establecimiento del reino. Esa es la bendición final que Dios va a traer a este mundo. Y lo que tiene como propósito este libro, el libro de Apocalipsis, es revelarnos que el evento que va a suceder, para que podamos posicionarnos en la obediencia donde Dios quiere que nosotros estemos, haciendo las cosas que Él nos quiere haciendo, para que nosotros estemos fieles a Dios. Porque aquí está la bendición que realmente debemos desear. No se trata de lo que está escrito en nuestras cuentas bancarias. No se trata de ninguna de esas cosas materiales. Es si Dios está bien complacido con nuestra vida. Si realmente vivimos una vida que fue de su agrado. Bueno, vamos a proseguir. Mirar ahora en el versículo 8. En el versículo 8 encontramos que Juan está haciendo lo mismo, tomando pedazos de escritura y tejiéndolas dentro de una profecía. El versículo 8 dice, porque yo soy el primero y el fin, o el alfa y la omega en griego. Dice el primero y el último. Ahora, déjeme darle algunas citas. Por ejemplo, si usted mira el libro de Isaías capítulo 46, yo creo, o 44, en Isaías 44, versículo 6, vamos a encontrar que se está hablando de la misma alabanza. Él usa la misma terminología. Esta que comienza y termina, y el primero y el último. Y allí se está hablando de Dios como el Redentor. Así que lo que vemos aquí, que Juan selecciona esta terminología, primero y último, principio y fin, alfa y omega. De lo que él está hablando aquí es que Dios ha comenzado el proceso de redención y Él va a completar el resultado de la redención. ¿Y qué va a hacer Él? ¿Sabes cómo va a hacerlo? No debería sorprenderte, con el Redentor. El Redentor muchas veces se entiende, y por lo menos en el judaísmo, con otro nombre como el Mesías. El Mesías es el Redentor. Y note algo más aquí.
Él es el que fue y será, y luego dice, el que ha de venir, y Dios Todopoderoso. Ahora, este término para Dios Todopoderoso, en este contexto, sería como, por supuesto, esto fue escrito en griego, pero la idea aquí es el mismo concepto o el mismo nombre que El Shaddai. ¿De qué habla ese nombre? Del Dios que es suficiente. Ahora, ¿por qué usaría este término en este lugar aquí? Porque lo que va a suceder en este libro, la persecución, las dificultades, las pruebas, la aflicción que su pueblo va a atravesar. Lo que Él quiere que entendamos es que esto es parte del proceso de la redención, no nuestra justificación. Pero la redención es como el reino va a ser establecido. Ahora, me doy cuenta de que muchas personas cuando comienzan a estudiar el libro de Apocalipsis, dicen, esto simplemente no se alinea con mi visión de Dios. Bueno, el problema es este. Tu visión de Dios necesita alinearse con la revelación bíblica. Lo que la palabra de Dios dice sobre Dios. Recuerda que aprendimos en la semana pasada, uno de los propósitos primarios de este libro es lo que Juan nos revela primero, y sobre todo cuando comienza, es que necesitamos tener una visión apropiada del Mesías Yeshua. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo entendemos a Dios y su Hijo? ¿Cómo pensamos acerca de la obra y lo que Dios va a traer? Es muy diferente a lo que la verdad de las Escrituras revela. Bueno, vamos a proseguir en el versículo 9. Yo, Juan, tu hermano, me gusta ese hecho de que Juan no se llama diferente a nosotros, sino nos llama hermanos. Permítame compartir con ustedes, justo antes de subirme al avión para venir a los Estados Unidos para grabar este mensaje, estaba enseñando a un pequeño grupo en Tel Aviv, y lo que me pareció interesante fue que antes de comenzar se me acercó un individuo, realmente era una mujer, y ella me hizo una pregunta y me dije a mí mismo, bueno, pero esta pregunta es tan simple. Me sorprendió que no supiera cuál era la respuesta. De todos modos, hablamos un poco y yo estaba pensando, ¿dónde está ella espiritualmente? Que ella no sabe eso. Bueno, empezamos la clase, hago algunas preguntas, una especie de preguntas retóricas, y esta misma persona respondió. Bueno, la respuesta que dio fue muy diferente de la mía, y déjeme decirle, su respuesta fue mucho mejor que la mía. Te digo, Dios me reveló algo, que la mujer era mi maestra en ese momento. Y lo que Juan está tratando de decir aquí, cuando dice, Juan, yo soy tu hermano, ¿qué significa? Significa que todos estamos aprendiendo unos de otros. Que Dios nos usa a todos como un cuerpo. ¿Qué dice? Bueno, Él dice que no llames a la gente rabino, padre, maestro, sino más bien que lo llames como hermanos. Porque todos estamos en una situación similar. Todos estamos bajo la autoridad. Todos somos siervos del Mesías, Yeshua. Así que Juan se da cuenta y dice, yo, Juan, tu hermano y tu compañero. ¿Quién? Tu compañero. ¿En qué? En la tribulación. Y luego dice, ¿y qué? En el reino y en la paciencia y en el sufrimiento. Ahora, lo que quiero que vean aquí es que esta escritura revela algo. Revela aquí que vamos a tener tribulación, sufrimiento, que va a haber un reino y luego Él dice que tenemos que perseverar. Necesitamos estar listos para soportar esas cosas, porque por el bien de Dios se produzca lo que Él ha prometido. Y Él dice, a causa del Mesías Yeshua, Él dice, yo estaba en la isla que se conoce con el nombre de Patmos, que es una pequeña isla del lado oriental del Mediterráneo, muy, muy cerca de Turquía. Es una isla pequeña, he estado allí, no hay mucho que ver. Y Juan estaba allí en el exilio. ¿Por qué? Bueno, esto va a ser alguna información importante. Juan estaba en el exilio porque el gobierno romano, ese imperio, no quería que su revelación llegase al pueblo. Y esto prefigura lo que se está viviendo y veremos más adelante también en los términos del Apocalipsis capítulo 6, que viene un tiempo de prueba y aflicción, porque este mundo, al igual que el Imperio Romano, no quería que la verdad de Dios se revelase al pueblo.
Y lo que hablan, los que viven, los que tienen ese testimonio, van a ser tratados con dureza por los gobernantes de estos últimos días. Así que dice, yo estaba en el exilio en la isla de Patmo. Él dice, ¿por qué? A causa de la palabra de Dios y del testimonio del Mesías. Ahora, es la segunda vez que vemos esas dos expresiones juntas. La palabra de Dios y el testimonio del Mesías. Cuando las cosas se repiten en las Escrituras, y déjeme decirle, estamos solamente en el versículo 9 y hemos visto esta expresión 2 veces. Esto enfatiza. Si vamos a vivir el testimonio del Mesías, es decir, si la gente va a verlo viviendo y residiendo dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, que nuestras vidas sean llenas y que sean obedientes a Él. Bueno, la forma que nosotros podemos estar seguros de lo que está haciendo Él en nuestras vidas es estar de acuerdo con la palabra de Dios. Así que una vez más dice que Él estaba exiliado por esas dos cosas, su compromiso con la palabra de Dios y como la palabra de Dios estaba manifestando al Mesías en su vida. Y luego finalmente dice, y yo estaba en el Espíritu en los días del Señor. Ahora, permítame cerrar con una pregunta. Cuando escuchen esa expresión, estuve en el Espíritu en el día del Señor, ¿qué significa eso? ¿De qué está hablando? ¿Cómo deberíamos entender eso? Bueno, déjame decirte, cuando lo entendamos correctamente, nos va a dar una nueva realidad al pensar en lo que Dios va a hacer en los últimos días. Y permítame cerrar con esto. Estos días se acercan rápidamente y la pregunta es esta. ¿Te estás preparando para ello? Bueno, estoy fuera de tiempo hasta la próxima semana cuando continuaremos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Para mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel.